Charla inclusiva por Arely y Jocelyn en Spotify. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda temporada de su podcast Charla Inclusiva. El día de hoy tendremos un invitado muy especial que nos estará hablando de su experiencia sobre inclusión y sobre derechos humanos. Fernando de Jesús Castillo Bustos es escritor y defensor de derechos humanos. Originario de Saltillo, Coahuila, México, nació el 25 de agosto de 1988. Es persona en situación de discapacidad visual, siendo ciego desde niño. Tiene una formación un poco dispersa, como él la describe, explicando que sus estudios van desde la literatura, pasando por la docencia, hasta llegar a lo que hoy es escritor, defensor de los derechos humanos. Es ponente y conferencista en materia de igualdad y no discriminación y temas de promoción de juicios de amparo, donde se implican la salvaguardia y protección institucional de algunos de los grupos vulnerables reconocidos por la Carta Magna y los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. Fernando de Jesús Castillo Bustos también escribe y se identifica como una persona perfectamente amante de la literatura, la narrativa y la poesía. En la actualidad está trabajando en escribir un bosquejo sobre sus vivencias y memorias como partícipe directo e indirecto en el sistema jurisdiccional de los derechos humanos en México y en el sistema regional e interamericano. Durante un tiempo intentó estudiar la carrera de educación especial en la normal regional de especialización, pero no lo logró porque él mismo lo declara. La escuela responsable de formar profesionistas empáticos y respetuosos del aprendizaje del alumnado con discapacidad en escuelas regulares. La propia escuela discrimina a los docentes en situación de discapacidad que ahí dan clases. Por eso Fernando dice que prefirió buscar otras opciones. En otro momento estuvo trabajando en los cursos en línea del programa Conéctate por la Igualdad y no la Discriminación, diseñados por el apenas naciente CONAPRED. También trabajó como alumno de curso básico de Derechos Humanos dirigido a personal de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina en el ISSSTE, sin ser ni militar ni médico. Por el apenas publicada Reforma en materia de derechos humanos en junio de 2011. Más tarde se tomó muy en serio los derechos humanos y también impartió talleres de verdadera inclusión. Talleres a estudiantes de distintas facultades de la UADEC en 2011, 2012, 2013 y en ese mismo año le decoraron con el Premio Municipal de Saltillo a la Juventud en la categoría Logro Social. Fue elegido para dar el discurso de agradecimiento en nombre de los premiados. Le dijo al entonces alcalde de ese momento: este reconocimiento me lo dieron por mi capacidad, no por mi discapacidad. Con todo eso fue lo que ella llevaba. Empezó a brillar y la Secretaría de Salud en ese periodo le ofreció trabajo para integrarse a las filas de la salud en la oficina central de esa dependencia, con el cargo de jefe de departamento para personas con discapacidad de 2013 a 2018, pero revela que nunca descuidó su formación en distintas áreas, primeramente porque cuando había diplomados y cursos de derechos humanos
Fernando era el representante de la Secretaría de la Salud en esas actividades. Combinando todo esto con los estudios de lectura, discusión y creación literaria como parte del proyecto de difusión y patrimonio cultural en el Centro Cultural Universitario de la UADC. Ya más adelante le toca defender su propio juicio de demanda laboral en contra del gobierno de Coahuila y el Poder Judicial local por su propio derecho y sin una adecuada representación, lo que lo obliga a capacitarse de lleno en la formalidad de un juicio de amparo y elaboración de un juicio de amparo, aprendiendo de la mano de los mejores defensores constitucionalistas en México, lo que le permitió ser adoptado y acreditado como abogado postulante, cuando ni siquiera tenía la licenciatura en Derecho, lo que le llena de responsabilidad y compromiso para levantar la mano con argumentos jurídicos implacables ante las propias injusticias de un sistema de justicia nada empático todavía con las personas en situación de discapacidad y personas pertenecientes a otros de los grupos expuestos, reconocidos en nuestra Constitución política y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados por nuestro país. Es un honor y un privilegio para mí recibir en este espacio a Fernando de Jesús Castillo Bustos. Bienvenido, Fernando. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por la invitación, Arely, en este espacio. Pues muy contento de estar en este podcast, en Charla Inclusiva. Y mis respetos y agradecimiento para ti, Arely, por no darte por vencida, por seguir insistiendo, ya que les confieso que esta entrevista se estaba haciendo un poquito vieja porque ya teníamos algo de tiempo preparándola y por razones de agenda o por situaciones técnicas no se había dado, pero hoy aquí estoy dispuesto para contestar todas las preguntas y dudas y sobre todo para ofrecer en cierto modo la experiencia que un servidor pueda tener en el área en la que me dedico, que es la defensa de los derechos humanos, y que sea de utilidad mi participación. Muchas gracias nuevamente. No, muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Y como lo mencionas, ya teníamos tiempo tratando de acordar esta entrevista. Como 6 meses. No se podía. 3, 4, 6 meses, por sí. Cualquier motivo. Sí, pero aquí estamos ya, aquí estamos. Bienvenido y muchas gracias nuevamente. No, gracias a ti nuevamente. Bueno, ¿para ti qué es la inclusión? Pues la inclusión es una palabra bastante difícil, se escucha fácil y sobre todo se lee muy frecuentemente en todos los programas y políticas de gobiernos, instituciones públicas, universidades, empresas privadas y demás. Pero en mi caso ya no voy a entrar en la parte teórica de lo que representa para mí la inclusión. Más bien voy a abordarlo desde un esquema un poquito más fácil, un poquito más sencillo, un poquito más simple. La inclusión es todo lo contrario a esa palabra, es la no exclusión. ¿Qué quiere decir? No necesitaríamos hablar de inclusión si en un mundo donde exista lo que se le conoce comúnmente como piso parejo para que puedan intervenir las personas con alguna discapacidad, y luego entrando en los tópicos de la discapacidad visual, motriz, auditiva, discapacidad intelectual, psicosocial, etcétera, y otros grupos en situación de vulnerabilidad como lo son las personas pertenecientes a grupos, población, pueblos originarios, personas extranjeras. Entonces, ¿qué es la inclusión? Es la eliminación de barreras para que todas las personas podamos participar en igualdad de oportunidades, hacer uso de los mismos derechos de forma accesible y creando en cada uno de los casos particulares ajustes razonables. Inclusión no es un término que se debe utilizar de manera generalizada, sino que en cada caso particular se debe observar qué herramientas y estrategias
a efectivizar para que sea un ajuste razonable y que sea disfrute para cada una de las personas. Es que realmente eso es buscar oportunidades para nosotros con alguna discapacidad o, como lo mencionas tú, con otros grupos vulnerables. Sí, realmente es un sueño. En mi caso ya no estamos en la situación de buscar las oportunidades. Yo estoy en la situación de reclamar esas oportunidades, porque en el primer momento se hace una búsqueda de oportunidades cuando en años anteriores, décadas anteriores, se hablaba de la discapacidad como un modelo de aceptación, un modelo médico en el que era conveniente normalizar a la persona con discapacidad mediante aditamentos, prótesis, órtesis y demás dispositivos para hacer funcional a la persona. En la actualidad ya no estamos discutiendo si la persona con discapacidad debe o no debe participar en las diferentes actividades institucionales, académicas, civiles, cuestiones de salud, porque el modelo ha ido cambiando en la percepción de la discapacidad, y aquí es bastante importante porque ese modelo médico y rehabilitador ha sido ahora sustituido por algo que se le conoce como el modelo social de la discapacidad. La discapacidad en la actualidad ya no estamos en la discusión de que si la visual es la disminución de la capacidad de la visión o si la discapacidad auditiva es la disminución de la percepción de decibeles, etcétera, sino que estamos en la eliminación de las barreras, porque la discapacidad ahora es entendida como una situación que se genera a partir bien de la deficiencia de la persona o de la disminución de una movilidad, pero más las barreras que impone el entorno. Es decir, en un mundo donde existen rampas, en un mundo donde existen señalética en sistema braille, en un mundo donde existen pictogramas para las personas en situación de autismo, donde existen señalética y luminosa para personas con discapacidad auditiva, en ese mundo no tendría que existir la discapacidad, y todos somos responsables socialmente. Hablo de este mundo porque mi trabajo ya no está en discutir si las personas tienen un certificado que les acredite o no como persona con discapacidad, sino en el tema de observar cuáles son los documentos que el Estado mexicano firma y lo convierten en un Estado obligado a ser respetuoso de ese tipo de derechos y acciones, y sobre todo a implementarlas no nada más en los escritos, discursos y políticas, sino verdaderamente en las acciones y en los diferentes proyectos de manera material. El trabajo que se habla ahorita de la discapacidad ya no es esa discusión si la persona tiene una discapacidad o no, sino ver si el Estado, si el municipio, si las universidades, instituciones están siendo respetuosas del cumplimiento de las obligaciones a las que se someten al firmar un documento en el que se reconocen los derechos de una persona o un grupo de personas con y sin discapacidad o perteneciente a otro grupo de los que protege nuestra Constitución política. Así es, porque pues, como te mencionaba hace rato, hay que ser parejos, hay que, como lo dices tú, reclamar esos derechos, ya no en decir que es que me tienes que incluir porque soy discapacitada, no. Como un favor, ya no es un favor. Ándale. Ya es como quien dice, bueno, no tanto como obligación, pero ya es un derecho. Sí, es un derecho que tenemos nosotros, pero sí es una obligación a la que tienen las personas, las instituciones. En el artículo 1 de nuestra Constitución dice: queda prohibida toda discriminación por el origen étnico nacional, el género, las discapacidades, condiciones de salud. Y hay otro párrafo que obliga completamente, donde dice: el Estado mexicano tiene la obligación de proteger, reparar, investigar violaciones a derechos humanos. ¿Qué se entiende como el Estado mexicano? No solamente las autoridades del Poder Judicial, del Poder Legislativo,
de la Cámara de Diputados, sino también de los poderes legislativos locales, el ejecutivo estatal y como parte del poder ejecutivo local, las instituciones que prestan servicios de educación, que prestan servicios de salud. Ellos sí están obligados a respetar nuestro derecho y nosotros estamos obligados a conocer primeramente nuestros derechos. Para cumplir las leyes hay que conocerlas para poder después reclamarlas, pero con verdaderos argumentos. Ahora, también el hecho de ser personas en situación de discapacidad no nos genera condiciones especiales, como decir, por ser persona con discapacidad visual, puedo pasarme todos los saltos o brincarme todas las leyes. También estamos obligados a cumplir con las responsabilidades a las que está supeditado cualquier ciudadano como parte de una sociedad. Sí, así es. Porque, pues, como le dices, somos ciudadanos y como estamos reclamando esa parte de la inclusión y nosotros no cumplimos con las leyes, con algo así. Es correcto, sí, definitivamente. ¿Cómo es la inclusión? Pues sigue siendo una pregunta difícil. Para mí todavía la inclusión es parte de un sueño, pero es un momento donde están generándose cambios. Pero si podemos responder de la manera más sencilla, ¿cómo es la inclusión? La inclusión la hacemos todos cada día, en cada momento y a cada hora. ¿Qué quería decir? Si en un momento dado puedo ofrecer mi ayuda a una persona que no puede leer alguna información o alguna persona que necesita cruzar una calle, yo mismo estoy generando la inclusión. No es un tema ajeno, no es un tema para abogados, no es un tema para diputados, no es un tema para jueces, para magistrados. No debemos dejar las cosas para nuestros vecinos de enfrente o esperar a que se diseñen leyes o hablar de que nuestra ciudad es muy pobre y que por eso no se genera la inclusión, como luego de pronto escucho a funcionarios decir, el problema viene de la federación, el problema de los de la federación es que los municipios, los estados, esto no es un pleito en decir quién tiene la responsabilidad, todos somos responsables y todos tenemos nuestra forma para generar herramientas que propicien la inclusión, la accesibilidad en una situación de igualdad. Sí, así es. Y bueno, aquí voy a meter una pregunta que no la apunté, pero sí la tenía Tú adelante, tú pregúntame todo lo que quieras. Documento. Yo vengo a confesarme con mi querida amiga y compañera Arely Monsiváis. Además, bueno, para las personas, si me permites hacer un breve comentario, el grupo de defensores de derechos humanos, saludarles también a quienes están muy cercanos de mi trayectoria. Les platico que Arely es una querida amiga que conozco desde hace algunos 10 años. Ella, persona también en situación de discapacidad, se le conoce como múltiple porque su discapacidad es en primer momento motriz y en un segundo momento visual. Entonces, además, como colega en estas situaciones, pues tiene todo el derecho de preguntar, mi querida amiga, porque ya somos viejos conocidos. Sí, Tú bueno, pregunta. Y esta pregunta es, ¿cómo se dice? La mera del... La de los... De todas las preguntas. Dime una experiencia de inclusión o no inclusión. Bueno, voy a decir la primera que se me ocurre. Y es la más sencilla. Y además les voy a ser muy sinceros aquí para el podcast Charla Inclusiva. Tienen la exclusiva de esta plática que les voy a dar, de esta experiencia, la cual está siendo grabada, de la cual soy completamente responsable, les he dicho, incluso frente a notario, porque una maestra de educación especial ahora es notario público, lo cual me genera ahí cierta contradicción, pero bueno, mis respetos al Ejecutivo Estatal, que es el que faculta para dar los cargos de notario público. Sí, es un poquito extraño, pero digo que está reconocido ante notario porque esta experiencia se la conté a esta
a esta maestra, no recuerdo su nombre, pero se apellida Gallardo. Soy malo de pronto a veces con los nombres. Bien. Bueno, pero para no quemar. No, yo soy responsable. A mí me gusta señalar directamente al lugar, institución, funcionario, porque yo creo que en el área en la que yo me dedico a la defensa y promoción, protección de derechos humanos, la escritura, lo más importante es levantar la mano, pero con argumentos implacables y no con asegúnes de dicen, dijeron, que fue, que pasó. Siempre uno debe ser responsable y me voy a ser responsable del comentario que voy a vertir de manera exclusiva aquí para el programa, el podcast Charla Inclusiva. Es la opinión de Fernando de Jesús Castillo Bustos y responsable de las diferentes consecuencias en ello. Bien, yo estudiaba la licenciatura en Educación Especial en el año 2011. Yo quería estudiar la licenciatura en Educación Especial porque yo quería dirigir la Escuela para Invidentes, Club de Leones de Saltillo, en ese momento así se llamaba. Yo sabía que había muchas mejoras que había que hacer y como siempre he sido un tanto combativo, un tanto rebelde, pero para bien, nunca he sido un rebelde sin causa, como llamarían las abuelas. Siempre he sido tantas causas, he tenido tantas causas para buscar un momento de rebeldía, de una mejora para las personas con discapacidad. Yo no quería estudiar psicología ni abogacía como estudian la mayoría de los compañeros ciegos y algunos compañeros que estudian música, porque primero, yo no tengo el don y el talento para la música. Segundo, los compañeros que huyen de pronto de otras materias se van a refugiar en la psicología o en la abogacía porque creen de pronto que como ahí no llevan matemáticas. Yo siempre fui muy bueno para las matemáticas en la preparatoria. Tuve muy buenos maestros. Te voy a dar primero la experiencia de la charla inclusiva. El maestro Aurelio Ibarra Reyes es un maestro de la escuela preparatoria Mariano Narváez. Entonces, yo dejé las matemáticas para el último porque ningún maestro tenía la capacidad. Decía, es que no sabemos cómo ayudarte. No era que dijeran, tú no puedes a las matemáticas, porque yo le decía, usted deme a mí los elementos de accesibilidad y le hago todo lo necesario de la geometría analítica, física y todo lo que se refiere. Hasta que hubo un maestro que le mandan llamar porque él tenía una tesis en ese momento donde estaba estudiando su maestría y tenía una tesis sobre cómo dar clases de matemáticas a personas invidentes, así lo llamaba él en ese momento. Y entonces él frente a todo el grupo les dijo, a ver Fernando, usted puede aprender matemáticas, usted es ciego, ¿verdad? Pero no es retrasado mental. Y todas las demás compañeras, oiga, profe, no sea grosero con Fernando. Le dije, no, profe, desde luego que no me parece una grosería. Si usted me da todos los elementos, yo aprendo matemáticas. Tan es así que en ese momento yo quería estudiar una ingeniería porque me sentía con todos los conocimientos, manejaba las matemáticas y algunas nociones las conozco todavía. Había otro maestro que decía el profesor Aurelio, tengo un compañero de la maestría que también le da clase a un alumno ciego y le digo, vas a ver que mi alumno es mejor que el tuyo, a ver cuándo los reunimos. Y ya el profe ya andaba generando competencia. Esa es una experiencia positiva de inclusión. Sí. Pero de no inclusión... Ahí viene lo bueno. Cuando yo fui, ahí viene lo bueno y ahora sí que agárrense, le solicito a las personas con discapacidad, le solicito a las personas que apoyen a la traducción de manera con señas, si se encuentran cerca de una persona sorda, que por cierto a quienes quiero mucho y respeto mucho a toda la comunidad sorda, incluso más que la comunidad de mi discapacidad, de la discapacidad visual, porque tengo experiencias muy, muy lindas con personas sordas, propiamente con una persona sorda. A lo que yo voy es que estaba en ese tiempo excluyendo ese tipo de ideas de estudiar esas carreras porque yo decía, no, yo sí sé matemáticas. Además, a mí no me gusta. Todos los ciegos estudian lo mismo. No quiero ser una copia de todos los demás compañeros ciegos. Por ahí me comentaron alguna vez, dijo mi ex esposa, oye, yo también quería estudiar leyes porque yo creía que no había matemáticas. Y ándale, cuando en la primera clase que nos dicen, tráigase una calculadora por lo de derecho fiscal, laboral, que había que hacer cálculos. ¿A qué voy? Con que todo esto, las matemáticas forman parte de nuestra vida, pero sí, finalmente yo quería estudiar educación especial para eso, única y exclusivamente para ser el director de la escuela para invidentes del Club de Leones y hacer mejoras y no tener la escuela en las condiciones que la tenían en ese momento, y desconozco si todavía la tengan esa escuela en esas condiciones. Total que empiezo a estudiar en la carrera
Y observo que primero en la licenciatura de Educación Especial de la Escuela Normal Regional de Especialización todavía usaban términos como disminución, como minusválido, inválido, como adecuaciones, todavía no hablaban de accesibilidad, ajustes razonables, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hablaban de que el modelo médico, que si se arrojan los datos tras el estudio de la disminución de la vista y situaciones donde los maestros buscaban que el alumno lo normalizaran, como decir, él es el que se tiene que adaptar al mundo para que pueda ser normal, y traían ese tipo de enseñanzas. Y luego observo que había unos compañeros sordos, pero ellos eran maestros de lengua de señas, y los propios compañeros de ellos, docentes también, los discriminaban, se burlaban de ellos, les mandaban mensajes de WhatsApp en audio. Uno entiende porque entre nosotros nos aventamos ciertos chascarrillos, pero cuando es con burla o cuando es de manera sarcástica, entonces es de manera de aprender a detectarlo. A la compañera con discapacidad visual, las mismas colegas maestras de ella, la compañera que da braille, le hacían cierta discriminación, la hacían menos. Entonces yo les dije, ¿saben qué? La escuela, por eso está dentro de mi semblanza, la escuela encargada de formar profesionistas responsables en temas de respeto, no discriminación, es la propia escuela quien discrimina. Además tiene sus antologías y métodos de estudio de allá de por los años 80. Les dije, bye, y esa fue una experiencia malísima con la Escuela Normal Regional de Educación Especial. Sin embargo, sigue formando maestros, maestras, y muchos maestros siguen siendo muy buenos, otros siguen siendo malos, otros malísimos y otros peores, pero porque cada quien es responsable de ser de los que quiera ser. Por decir, ustedes están aquí en la licenciatura de Educación, de Comunicación, ustedes deciden si quieren ser de los buenos, de los regulares o de los mejores. La escuela no te va a inyectar como una inyección de antibiótico, te va a dar las herramientas, los basamentos, pero decide cada quien de los que quiere ser. Sin embargo, hay que reconocer que yo responsabilizo a la escuela porque la escuela recibe presupuesto, la escuela está supeditada a un ordenamiento, tiene obligaciones constitucionales que cumplir, y yo como defensor de derechos humanos no me quedo en el tema de que hacen lo que pueden con lo poco que tienen. Yo me quedo en el tema de que deben hacer lo que tienen que hacer porque existen documentos que deben cumplir, tratados internacionales, ellos como parte de las autoridades en el marco de sus respectivas competencias, y no lo hacen. Y no lo hacen porque es preferible hacer lo más cómodo y seguir formando profesionistas con métodos, metodologías, antologías allá del año del caldo. Pues entonces a mí no me gustó esa experiencia. Les di las gracias y bye bye. Y ahora, les di las gracias y tampoco quiere decir que ando con el sentimiento todos los días. Es que no me dejaron estudiar educación especial. Claro que no, me causa gracia por ellos mismos que siguen en lo mismo. Gracias a las diferentes oportunidades, instituciones, tuve y he tenido, y con el favor de Dios tendré la oportunidad de seguir creciendo como defensor de derechos humanos. Pero esa parte es importante, que una experiencia no te nuble el camino, sino simplemente es nada más como una piedra que se debe hacer un lado y listo, porque a veces todo está en la persona. Conozco compañeras, compañeros con discapacidad que todavía siguen tristes porque allá en el 92 los discriminaron y no les dieron oportunidad de entrar a la universidad. Oye, pero ya estamos en el 2023, entonces ya no coinciden ese tipo de sentimientos, ya no son congruentes. A lo que voy, esta es la opinión de Fernando de Jesús Castillo Bustos, pero sin que esa opinión genere desánimo en su persona, en mi persona. Nada más la comparto como una anécdota, porque era importante, y ahora que se está generando esta cuestión de charla inclusiva en una institución, pues es un momento de reflexionar también cómo es la institución. ¿Esta institución es como la Escuela Normal Regional de Educación Especial, o esta institución verdaderamente sí se cuestiona si está siendo accesible, si está generando las condiciones para que pueda estudiar personas no solo pertenecientes a grupos de discapacidad, sino a cualquiera o de los otros grupos que existen en nuestro estado, como de las diferentes comunidades de pueblos originarios y situaciones, entre otras? Exactamente, porque pues también yo tengo una experiencia sobre la Escuela Regional de Especialización.
Vamos contra la ENRE, dale. Exactamente. Yo no, ni, ahora sí que como dicen, ni por la cabeza me hubiera pasado estudiar comunicación. Ok. De hecho, no tenía la idea. Y dije, no, mejor voy yo desde que estaba en la primaria, quería estudiar para maestra de educación especial. Y fui a pedir una oportunidad y todo eso. Y me dijeron que no, porque con 2 discapacidades era más difícil. Me dijeron, no se puede porque con 2 discapacidades es más difícil. Y luego de hecho tengo 3 experiencias de universidad donde no me aceptaron. Esa fue la primera. Luego fui al tecnológico y iba a estudiar la carrera de gestión empresarial en línea. Y nunca me abrieron las plataformas como era. O sea, con accesibilidad. No, nunca me abrieron las plataformas con la accesibilidad que se requería. Y luego precisamente iba a caer en ese cliché, ¿cómo se dice? De los ciegos que estudian música. Bueno, pero son muy buenos, ¿eh? No me los discrimines porque hay una chica que quiero mucho. Obvio no. Y aparte nuestro Andrea Bocelli, oye, pues una institución. Obvio sí. Sí. Pero yo iba a ir ahí a esa escuela a estudiar música y me dijeron que no, porque la infraestructura no estaba adecuada para una persona con silla de ruedas. Igual que la ENRE. La ENRE no tiene rampas, tiene sus aulas en el segundo, tercer piso. Y ahora, hace tiempo yo platicaba con una persona a quien quiero mucho, es una amiga sorda, y me decía, es que yo quería estudiar en la normal regional. Yo primero le dije, ni se te ocurra, y ya le platiqué mi experiencia. Pero le dije, ahora, si tú quieres estudiar la licenciatura en educación especial, no tienes ningún impedimento, aunque te digan que no se puede, que no están preparados. Ellos son los que no están preparados. Pero mediante un juicio de amparo podemos lograr no solamente que puedas estudiar la licenciatura, sino que un juez de distrito los evalúe, revise sus condiciones para verificar si son accesibles, y si no son accesibles, cumplan con los estándares y protocolos, y de modo que tú puedas estudiar en las mismas condiciones que el resto de los demás alumnos. No quiere decir que te van a regalar las calificaciones, sino que te abran las condiciones de igualdad para que tú puedas, en un mundo con piso parejo, desenvolver tu formación académica, desarrollarte, porque también existe otra formación, y la más común, de los profes que llegan y te dan la palmadita. Fernando, usted para mí es todo un gran ejemplo, y usted no se preocupe, mire, como usted es un ejemplo de motivación a seguir para mí, usted ya tiene 10 en mi clase. Profe, no sea menso, a mí con esa historia no me motiva. Usted lo que está haciendo es desentenderse de su responsabilidad de impartir clases, porque no tiene los métodos materiales para que yo aprenda, y se le hace más fácil ponerme 10. Pero eso tampoco es inclusión. Eso es... va la lástima. Exacto, eso por ahí va. Y es parte como de un maestro chambón de decir, ay, pues yo por no batallar ya le pongo 10. Es como ir a pagar lo que cuesta tramitar la licencia de conducir, y ya te doy la licencia de conducir sin hacer las pruebas pertinentes de manejo, y luego por eso tantos accidentes en nuestra ciudad. Es un ejemplo bastante común. A los compañeros que tienen su título profesional son personas con discapacidad, y yo les digo, oye, pero estás bien verde para redactar, no sabes ni litigar, brother, ¿qué andas haciendo? Ahora, tengo compañeros en el rubro de los licenciados en Derecho, específicamente un compañero, en paz descanse, el abogado Chuchito, amigo mío, Jesús Cabello, de San Juan del Río, Querétaro, una institución que él fue para litigar, y como persona en situación de discapacidad visual. Pero hay compañeros que todavía siguen hablando de las leyes allá de los 80, porque se quedaron con un casetcito que les dieron en la escuela y no se formaron, y sobre todo porque tuvieron maestros de esos que usted es mi ejemplo a seguir y tiene 10, paz. Pero tampoco se trata de darte 10, dame las condiciones de accesibilidad, de ajustes razonables, y bien puedo pasar la materia o bien la puedo reprobar, pero en las mismas condiciones de igualdad. Eso sí es inclusión.
¿O sí Exacto. sería inclusión? Exactamente. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Claro que es, sí, con todo gusto. ¿por qué las personas consideran la discapacidad un aspecto de miseria más que un estado? Por las novelas, por la imagen que difunden los medios de comunicación, por el Teletón en aquellos años. Bueno, tú debes conocerlo mejor que yo porque el Teletón se enfocó, Fundación Teletón, de realizar una mayor apertura a personas en situación de discapacidad motriz, pero utilizando la conmiseración y la lástima de decir, mientras tú tienes todo, existen personas que están sufriendo. Exactamente. Y no estamos sufriendo, también somos un desorden como personas con discapacidad. Precisamente cuando yo entré, fui de los primeros carnet, como el carnet 57. Me acuerdo muy bien. ¿Qué es carnet? ¿Qué significa el tema de los primeros número carnet? de como Ok. de citas, algo así. Pero de CRIT, dices Sí. de CRIT Teletón, ok. Sí. Era el carnet 57 y luego apenas entré, yo creo no tenía ni la semana o dos, y luego Arely es elegida para ir a México a decir que gracias al Teletón camina, que gracias al Teletón su rehabilitación está al 100. Con Fernando Landeros, el presidente de Fundación Teletón. Exactamente. Y igual que otros compañeros y compañeras que son ciegos y los eligieron para cantar, allá presentados por Marco Antonio Regil y diciendo, ellos son un ejemplo. No somos un ejemplo, señores. Vivimos nuestra situación de discapacidad. La discapacidad yo por eso no la describo como una condición. La discapacidad a mí no me condiciona. Es una situación, pero hasta ahí nada más. Exactamente. Y mi papá tiene un carácter así de que no se deja. Me imagino que los mandó muy lejos, Sí. por no decir otra cosa al aire. Mi papá... Pero la pensamos todos. Mi papá luego les dijo, ¿por qué va a llorar? ¿Por qué va a ir a llorar si ella venía? Porque yo me atendía en el CRE, en el que está ahí por Isidro López Virreyes, algo así. Sí, en Virreyes. Sí, en Virreyes. Yo me atendí ahí y de ahí salía, no caminando al 100, ¿verdad? Con el aparato, pero caminaba y no me llegué al CRIT y me sentaron. Me volvieron a sentar en la silla de ruedas. Y yo así, pues también dije, ¿por qué dicen que el Teletón es lo máximo en rehabilitación? Si donde yo estaba bien era en el CRE. En aquel entonces el CRE era de la Secretaría de Salud, hacían investigaciones, después lo pasaron al DIF. Otra de las condicionantes, porque lo sé de buena fuente, conozco testimonios de compañeras que decían, no, Fer, es que para poder ir al Teletón, la primer condición que nos ponían era que teníamos que llorar. Entonces, pues francamente no sé ahora, pero era un asco el Teletón, así lo describimos todos, y de esa manera no se logra la inclusión. Finalmente, porque la Fundación Teletón es parte de Grupo Televisa y servía para el tema de la cuestión de impuestos, ser deducible de impuestos. Entonces, yo no quiero que a mí como persona con discapacidad me contrate una empresa para ser deducible de impuestos o me contrate nada más ahí armando cajitas, cerrando piezas. ¿Por qué? Porque estamos para más, tenemos más potencial y de esa manera no es nada más que te regalen las cosas o que digas, bueno, es que quiero que tú con tu discapacidad motives a todos los demás. Bueno, cada quien que se motive solo, yo no soy la Madre Teresa de Calcuta para andar motivando a nadie. Y ese es el problema de la inclusión. ¿Por qué no se da la inclusión? Por las imágenes que tenemos que siguen difundiendo los medios de comunicación, ya no tanto porque les vino a pegar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el primer tratado de Naciones Unidas a entrar en vigor en el siglo XX, que habla sobre precisamente el tema de personas con discapacidad y que en ese tiempo fue uno de los promotores activistas de ese tratado, don Rincón Gallardo,
y él precisamente tenía una frase que se utiliza mucho. Yo la utilizo muy poco, es más, es la primera vez que voy a utilizarla, pero él al participar como orador en Naciones Unidas les dijo: nada para nosotros o nada sobre nosotros y nosotros. ¿Qué quiere decir? Que para que se hable de discapacidad se tiene que consultar a las personas con discapacidad, porque a veces se toman decisiones por las personas con discapacidad, hasta en las propias familias. Llegan y les dice el mesero: ¿qué va a querer él? Ah, él quiere. No, a mí dígame. Y es más, a mí dígame qué voy a querer, porque para empezar usted ni sabe, yo soy el que voy a pagar la cuenta. Así que a mí dígame, porque si no, no le pago la cuenta. Entonces pregúnteme. Y se genera una mayor educación, pero también es responsabilidad de nosotros levantar la mano, es responsabilidad de nuestras familias levantar la mano sin tener miedo a que es que nos están haciendo un favor. No nos están haciendo un favor. Hay no solamente las leyes, porque a veces las leyes están hermosísimas, chulísimas, pero la Constitución es la que manda, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es la que manda, y manda cuando la hacemos reconocer y exigir. Y si nosotros queremos que no haya esa imagen de que la discapacidad es pura lloradera y demás cosas, pues debemos nosotros ser responsables y inhibir ese tipo de acciones cuando las empecemos a observar, de que digas: oye, yo estoy observando prejuicios en alguna institución, en alguna persona, o a veces estás en los mismos familiares, ¿no? Cuando alguien piensa que por ser persona ciega no puede saludar, yo sí les digo: salúdeme bien, y agárreme, y salúdeme, y denme la mano, y cosas así, ¿no? Para que se den cuenta que aquí estamos, somos visibles y tenemos capacidad de tomar decisiones. Por supuesto, generando empatía. Hay ocasiones en que podemos tomar decisiones acertadas, hay ocasiones en las que no, pero eso le ocurre a cualquier persona, no nada más a una persona con discapacidad visual, motriz, auditiva, etcétera. Sí, exactamente, porque pues no es como quien dice, no es algo que ya haya sido, que sea como una gripe que se quite de la noche a la mañana. Tenemos que estar día con día, promoviendo la inclusión para que nos hagan un poquito más de caso. Pues sí, y además yo le decía a esta persona: no, tú dime si quieres estudiar, yo te promuevo un amparo. Ya hasta me estaba imaginando juez de distrito en turno en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Ya hasta estaba tramitándole la firma electrónica y diciéndole cómo va el tema del amparo, cuántas copias. ¿Por qué? Porque yo a lo que me dedico es a eso, no a pedirles un favor y a tocar puertas, no, yo a solicitarlo mediante la máxima herramienta que contamos en nuestro país, que es un juicio de amparo. El problema es que es bastante técnico, no debería ser así, debería ser sencillo para que lo pueda promover un niño por su representante, una ama de casa. Entonces, no es un favor, y si no nos hacen caso, pues aténganse a las consecuencias de lo que implica un juicio de amparo. Y desde aquí, pues hago el llamado también a demás colegas que hay que documentarnos, compañeros con discapacidad. No todo es Facebook y estar ahí publicando chismes y leyendo chismes. Hay que leer información productiva, hay que documentarnos y formarnos para que seamos defensores de derechos humanos. No existe un momento en el que te digan: te gradúas como defensor de derechos humanos. La defensa de derechos humanos no está limitada a licenciados en derecho. Incluso sé de madres de las víctimas que son excelentes defensoras de derechos humanos, porque un defensor de derechos humanos puede ser cualquier persona. Ya, ahora que mencionas esta parte de que ya te estás imaginando lo del amparo. Ajá. ¿De qué manera motivarías tú la inclusión? Pues como lo estoy haciendo ahora a través de este programa, y como lo he hecho a través de mis juicios de amparo. Ustedes pueden seguirme en Facebook como Fernando de Jesús Castillo Bustos. El día de antier se acaba de notificar una sentencia de amparo. Ya se había generado esta sentencia el 10 de febrero de este año, se había dictado. Pero el día de antier se cierra la etapa porque ninguna de las autoridades promovió revisión. Esta revisión se le conoce como impugnar esa sentencia. ¿De qué se trata esta sentencia? En la que un municipio diseña una convocatoria para que estudiantes, niños y de secundaria tengan una beca.
El problema es que la convocatoria la publicaron en Facebook. Para poderse inscribir tenían que subir toda la información a una plataforma del gobierno que ni era accesible, que pedía muchos requisitos, que los documentos pesaran menos de 1 megabyte y que algunos incluso estuvieran llenados a mano. ¿Cuál era la situación? Que desconocieron que hay personas con discapacidad que tienen sus hijos e hijas. Y en ese sentido, ¿cómo podía hacerle una persona con discapacidad, una madre, un padre con discapacidad, para que fuera inscrito su hijo, su hija? Cualquiera pensaría, pues hay que pedir ayuda. ¿Saben qué? Sí, pero no. Sí, ¿por qué? Porque es lo más sencillo. Oye, ¿me ayudas? Vecino, vecina, hijo, hija, hermano, hermana, etcétera. Pero hay una responsabilidad, hay una obligación del Estado. Entonces ellos debieron diseñar esa convocatoria en formato accesible, difundirla de manera que las personas con discapacidad conozcan su alcance, sea discapacidad auditiva, visual, etcétera, cosa que no hacen. Y entonces el juicio de amparo no es nada más decir levantamos la mano y queremos que todos nos den, sino que se acredita cuál es la transgresión a los derechos humanos que ya están reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, y es donde una juez de distrito muy empática del estado de Guanajuato, la juez 11ª de distrito, Paola Patricia Ugalde Almada, dicta una sentencia lo bastante novedosa y respetuosa en el control de convencionalidad, que es el respeto a los derechos humanos de manera de los tratados internacionales, donde yo lo primero que hubiera pensado, les está diciendo, páguenle la beca al beneficiario porque ustedes tuvieron la culpa, pero no, se fue más allá a decir, ok, tú te estás quejando de que no hicieron bien el trámite, bueno, llénale otra vez el trámite, entrégale la información en formato accesible que comprenda su alcance, es decir, en formato braille, y prepara tus plataformas que sean accesibles. Si el día de mañana vuelves a hacer una convocatoria, localiza al hijo o hija de padres con discapacidad para que pueda formar parte de ese programa en igualdad de condiciones. Entonces, así se motiva, yo motivo la inclusión a través de juicios de amparo, porque ya con discursos, exposiciones de motivos de nuestros diputados, que además están muy verdes para hablar de inclusión, nada más repiten lo mismo como grabadoras, pero no se documentan, y además los asesores a veces de los diputados están todavía más verdes que los propios diputados. A mí el otro día me ofrecieron un tema de asesorar, pero no me querían pagar bien y les dije, no, así no, porque yo sí sé lo que vale mi trabajo. ¿Cómo motivo también la inclusión? Con actividades como esta, dando a conocer qué es lo que se puede hacer, no como el testimonio de Fernando de Jesús Castillo Bustos, sino como decir, tú puedes documentarte de esta forma y el día de mañana ser defensor de derechos humanos. Y alguna ocasión también, cuando universidades, facultades de la licenciatura en Derecho me piden que les dé alguna ponencia sobre estas circunstancias de un defensor de derechos humanos en situación de discapacidad, créanme que las personas quedan suficientemente motivadas. También motivo a jueces y personas del Poder Judicial cuando me apersono y le digo, disculpe secretario, aquí le solicito la información en braille o le entrego este documento en sistema braille o estoy pendiente de todas las diferentes resoluciones judiciales para que entiendan que no se tienen que dirigir a que traiga a alguien para que le ayude. Si yo traigo a alguien es porque se me da la gana, para que me guíe, para que platique conmigo, para no aburrirme, pero no es, y les he dicho, no es la función de la persona que me guía el que me ayude. La función de ustedes es la obligación que tienen para que las situaciones y los contextos sean accesibles. Reclamando nuestros derechos con argumentos es como motivamos la inclusión. Primero conocerlos, para que después podamos defenderlos, exigirlos, incluso que las autoridades generen cambios. Así se motiva la inclusión. Hay otras maneras de motivar la inclusión, pero realmente esta es la mía y esta es la que me ha dado de resultado. ¿Qué nos incluye? ¿Qué nos incluye? Como por ejemplo, ¿dónde? En ámbito social, educativo, en todos los ámbitos de la cotidianidad.
Bueno, también nos incluye no quedarnos en nuestras casas y esperar a que alguien haga las cosas por nosotros, porque si tú le dices a una persona que te traiga algunos víveres, a lo mejor tú dices, no eran los que me gustaban, y eso le pasa a cualquier persona sin discapacidad y con discapacidad, sino que una señora le diga al señor, oye viejo, tráeme el mandado, y se va a pelear, oye, esas no eran las toallas femeninas que te encargué, no sabes nada de esto, de aquello, no eran las cosas que te pedí, no sabes escoger el tomate, los limones. Eso le pasa a personas con y sin discapacidad. Entonces debemos acercarnos. Pero ¿qué pasa cuando dice, no puedo ir por el mandado, no puedo comprarlo? Porque para empezar no puedo salir de casa porque no hay rampas, no hay accesibilidad en los supermercados, no existe el personal empático preparado, las condiciones de infraestructura. Pues ese es el problema, que para que exista una verdadera inclusión, ¿qué nos incluye? La eliminación de las barreras de actitud de las personas, de la empatía, de la cuestión de que, pues que lo haga alguien más, ¿no? Barreras de tipo jurídicas y barreras también arquitectónicas, barreras sociales, que es en el conglomerado de la percepción que se tiene de la discapacidad, y en general todos esos tipos de barreras que a la hora de enumerarlas son muy bien para que las autoridades puedan excusarse en que no tengo presupuesto, pero a veces haciéndolo de manera simple, con acciones pequeñas, se generan grandes cambios. Una situación, cuando yo estaba litigando un proceso jurídico y le pedí que me entregaran todas las audiencias en audio y video, una primera respuesta del juzgado del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Coahuila fue decir, no tengo sala de audiencias. Cuando me conceden el amparo, los magistrados del tribunal colegiado les dicen, oye, ¿cómo que si no tienes sala de audiencias, ahorita hasta con una tablet, con una computadora puedes grabar? Nada más certificar que el contenido tenga la fidelidad en audio y video y se le puede entregar a la persona. Entonces, no esperar a que alguien más elimine las barreras por nosotros eliminar las que estén a nuestro alcance, y si todos hacemos esa parte de eliminar barreras, el día de mañana no va a haber discapacidad. Es más, ¿sabes cuál es la barrera que está al alcance de todos? El chisme. ¿Yo por qué tengo que andar haciendo chisme de las personas con discapacidad? Oye, ¿sí supiste que tal persona? ¿O por qué no camina? ¿O por qué no ve? ¿O qué lentes usa? Pues a veces el hecho de que alguien genere chismes puede crearle barreras a una persona con discapacidad, inseguridades y demás, y por eso no quiera salir a casa, porque si todo el mundo va a preguntarme, ¿y por qué? ¿Y qué tienes en los ojos? ¿Y por qué usas esos lentes? Y cosas de esas. En lugar de ofrecer ayuda y decir, ¿cómo puedo ayudarte? Hace tiempo que yo iba cruzando por la calle y se detienen y bajan de una camioneta unas personas y me dice, general, lo vamos a ayudar a cruzar la calle. Somos de la Secretaría de la Defensa Nacional y me acompañaron en mi recorrido, caminando, y entonces comenzamos a platicar y le digo, bueno, mire, le platico que mi primer formación de derechos humanos anduve yo metiendo mi cuchara en el curso básico dirigido a personal de la Sedena y de la Marina, sin ser parte de la Sedena ni de la Marina, pero yo quería aprender derechos humanos, y ese curso, como era en línea, como la plataforma era accesible, me dieron el acceso, y les dije, cuando yo era niño yo quería estudiar y ser militar, pero pues también uno debe de ser consciente de su realidad. Imagínate, si estás en un campo de tiro, no va a haber como el programita del celular, o a lo mejor después de que te diga, a tu derecha encuentras al objetivo a 3 metros, allí la vocecita de los españoles. Sí, el GPS. El GPS para disparar un arma. No sé, a lo mejor ya le has disparado a los mismos compañeros, tío. Te van a decir a tus mismos compañeros. Y le digo, pero créame que yo siempre respeto y he respetado la situación de la lealtad, del patriotismo. Y dice, bueno, viendo me decía el personal de la milicia, que sí me dijo su grado, pero no lo recuerdo, me decía, y se dirigía a mí de general, me decía, general, viendo su perfil, su estatura, su formación, su grado, usted tendría todas las condiciones para ser de la inteligencia de nosotros. Entonces, ¿a qué voy? Ellos sin siquiera formar parte, pues, ellos pudieron haber dicho, ay, va pasando un cieguillo por la calle, pero decidieron bajar de su auto. Ellos no tenían por qué ayudarme y me ayudaron. Entonces, con pocas acciones generamos muchos cambios.
Y en esto que mencionas viene otra pregunta que dice, ¿la accesibilidad es sinónimo de inclusión? Pues es parte de la inclusión. La accesibilidad es un derecho que está consagrado en la propia Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero aquí vamos a hacer una distinción, porque se habla mucho de accesibilidad, se habla mucho de ajustes razonables. La accesibilidad es para todos, sí es un sinónimo de inclusión, porque la accesibilidad es que, por decir, para llegar a esta cabina, existan rampas, existan todas las condiciones para que cada persona pueda llegar, con y sin discapacidad. El ajuste razonable es el caso, como se le llama, ajuste, que se realiza en cada caso particular, razonablemente, de acuerdo a las circunstancias también fácticas, jurídicas y materiales, para que en los casos concretos pueda maximizarse la accesibilidad. Si es un sinónimo de la inclusión, yo digo que más que sinónimo, la accesibilidad viene siendo un dedo de la mano de la inclusión, uno de los dedos de la mano de la inclusión. Exactamente, porque pues si no tienen las adecuaciones, como por ejemplo en una escuela, si no hay como por ejemplo en música, por decir un ejemplo, si no está la accesibilidad, como por ejemplo que hay escalones para una persona con silla de ruedas, ¿cómo va a estudiar ahí? Exactamente. Y le van a echar la culpa, van a decir, no, pues también a ti quién te manda a querer estudiar música. Exactamente. Dedícate a otra cosa. Y si fuera yo, le diría, mire, yo me dedico a lo que yo quiero estudiar, mañana le presento o esto que me está diciendo a mí, dígaselo en informe justificado al juez de distrito, a ver qué le dice, a ver si el juez le va a decir, sí es cierto, tiene razón, él debe estudiar otra cosa. Entonces, por lo menos lo van a cuestionar a esa autoridad, pero imagínate, estamos gobernados por ignorantes y luego quienes diseñan a veces los programas, planes y políticas también lo son. ¿A dónde llegamos con esta situación? Porque nadie puede saberlo todo, pero también a veces no quieren recibir sugerencias de quienes vivimos con discapacidad. No nos consultan, y a los que consultan son a los mismos que nada más levantan la mano y aplauden, y de esa forma no se solucionan las problemáticas que existen en el tema de inclusión en las escuelas, sobre todo los exámenes de admisión. A mí me decían en la universidad, traiga a alguien que le ayude. No, ¿yo por qué voy a traer a alguien que me ayude? Yo le traigo los 200 pesos que me está usted cobrando por la ficha, que es más, ni me la debería de cobrar, porque se supone que hay un presupuesto, y usted presénteme todas las condiciones de accesibilidad para presentar el examen y pasarlo o no pasarlo. Y exactamente, no lo hacen. Porque pues, como los venimos mencionando a lo largo de la entrevista, si no tienen los medios para incluir a una persona con discapacidad, pues no se va a dar. Porque te aceptan, pero no te incluyen. No te dan los medios adecuados para... Tómenla, esa es una criticota. Te aceptan como decir, ya, sí, ya, para que te calles, ya, sí, aquí estés, ya, sí, ya. Pero no hay para que no digan que eres un burro, que no estás estudiando. Para que no digan para que no digan que por mí no quede, que no te di el espacio. Pero luego me das toda la información en hojas de papel, y luego te digo, oye, ¿tienes PDFs? No, o si los tienen, son PDFs allá escaneados con escáneres que ni siquiera, hasta para una persona que ve, están borroneadas las imágenes, no se pueden leer, y no hacen ni siquiera el mínimo esfuerzo por decir, vamos a cambiar las condiciones ya para que sean accesibles para todas las personas, no para las personas con discapacidad. Y además nosotros no estamos pidiendo dádivas, ni estamos pidiendo más cosas de las que nos merecemos. Todo lo que pedimos está sustentado y en ordenamientos jurídicos, constitucionales y convencionales. Les invito, como dice Arely, a que no formen parte de ese círculo vicioso de que te acepten pero no te incluyan, y que siempre pues levantemos la mano, como la estamos levantando tú desde tu programa, desde la trinchera de la comunicación, como se acostumbra a decir coloquialmente, y en mi área desde el tema de la defensa de derechos humanos. No acepto que nada más me acepten, sino que además, pues al menos, como les digo yo en los juzgados, se pueden hacer favor de
hagan por lo menos una sola vez conmigo las cosas bien. Ya que terminen mis asuntos, ahora sí vuelvan a, como diría un programa de La Tremenda Corte, ahora sí, sigue tu bobería y sigan su bobería. Sí. Pero al menos por una sola vez y conmigo hagan las cosas bien. Exactamente. Y que todos digamos lo mismo. Al menos por una vez y conmigo hagan las cosas bien para que el día de mañana se eduquen y con todos las instituciones y funcionarios hagan las cosas bien. Los invitamos a que, si es necesario, hagamos también una marcha para nuestros derechos como personas con discapacidad. Pues a mí la verdad las marchas sí me asolean un poco, porque la verdad mi piel es así como que bloqueador solar y todo, y yo prefiero hacer marchas desde la cuestión jurídica, desde mis juicios de amparo. Sí. Respeto a los que hagan marchas, pero yo soy un poquito más de escribir, de documentarme y de... Incluso a mí me reciben los jueces de distrito, secretarias de distrito, magistrados en sus despachos, porque también hay una frase que aplica para todos: en el pedir está el dar. El pedir no empobrece, pero el dar sí. Pero si llegan mis colegas ciegos o cualquier discapacidad haciendo escándalo y exigiendo y gritoneando y casi con un morral de pedradas y es que a mí me tienen que dar por esto, porque la ley dice, bueno, al menos dime dónde dice la ley. Dices que la ley dice, pero ¿dónde dice? Y cuando llegas de manera ordenada y con los Buenas conocimientos, tardes. sobre todo, buenas tardes, los conocimientos o con un documento, tienes mejores resultados. Hace un buen tiempo, unos colegas ciegos a nivel nacional impugnaron el programa de las reglas del bienestar porque querían que les otorgaran la pensión. Todos los amparos de ellos se cayeron porque traían mucha motivación, pero esa motivación lo dedicaban un poquito más a hacer escándalo, esa era la palabra, hacer escándalo, pero no se daban cuenta que desde luego la defensa de los derechos humanos tiene sus etapas, no es nada más tirar la piedra y esconder la mano, hay que saber cuáles son las diferentes etapas que se debe escribir, contestar, y en ese camino, si es necesario capacitarse, documentarse, también hacerlo, como lo han hecho las mejores defensoras y defensores de derechos humanos, madres y familiares de las víctimas de desapariciones, de privaciones ilegales de la libertad. No en balde por algo la licenciatura que más quieren estudiar las personas privadas de su libertad en los reclusorios es la licenciatura en Derecho. ¿Por qué? Porque si tú no defiendes o tú no conoces tus derechos, nadie te va a venir a decir, Arely, mira, tú tienes este y este derecho y tienes también la capacidad y la posibilidad de reconocerlo, defenderlo de esta manera. Las marchas son buenas para visibilizar, pero ¿de qué sirve si nada más son un día? Un día se hace la marcha y al día siguiente ya volvemos todo el día a las violaciones de derechos humanos. Marchas del 3 de diciembre y el 5 de diciembre y todos los demás 364 días del año, sigue el desorden. Entonces, yo defiendo derechos humanos el día de hoy, el día de mañana, y si alguien me dice yo quiero promover un amparo, bueno, revisamos su caso, si existen las condiciones idóneas y así es como defiendo derechos humanos, sin tanto escándalo, sin salir a veces de casa porque ya todo es electrónico y sin andar en el sol gritando consignas, más bien las plasmamos, pero con argumentos implacables que puedan ser reconocidos por una autoridad. Esa es mi marcha. Los invito a sumarse a esa marcha. Se me hace que es un poquito más complicado. Pacífica. Y más pacífica, pero nadie se va a querer sumar porque van a decir, ay no, qué flojera aprender la ley de amparo y aprender la Constitución. No, yo mejor prefiero ir con los bastones y mis compañeros a hacer escándalo. Eso es lo más sencillo. Tirar pedradas, romper vidrios. Bueno, respetable, pero para la discapacidad no, compañeros. Saben que hay que cuidar nuestra cordura, no sé, esa parte, ¿no? Pues sí, porque... Un poquito de recato en todo eso. Bueno, ya nada más nos queda una preguntita. ¿Qué obstruye la inclusión? Pues, en tu caso, ¿qué sientes que obstruye la inclusión con tu discapacidad múltiple? Bueno, pues yo por la discapacidad motriz, que se estacionan en las rampas. Sabes, yo en mi caso de lo jurídico, como defensores de derechos humanos, que ahí vengo yo a aventarme toda la parrafada, la Constitución, y que el primer secretario que recibe, pues nada más diga que no, pero así nada más. Por ejemplo, le estamos solicitando algún
derecho, haciendo recursos, un escrito, ahí tú lo haces muy bonito, y como él se formó allá por los años no sé cuáles, o porque como él está recibiendo su quincena bien a gusto, pues ¿qué le cuesta al menos como funcionario investigar un poquito? Y si te va a decir no, dígame por qué no. Es como dicen, bueno, ¿por qué sí o por qué no? Entonces, por ese tipo de mediocridades es que estamos en esas circunstancias, pero no las personas con discapacidad, sino todas las personas, vulnerables, hasta no vulnerables. Hasta no vulnerables, sí, porque pues cada quien decide cómo quiere estar, dónde quiere estar, con quién no quiere estar, a dónde ir, a dónde no ir, y sobre todo, a mí muchas veces me dicen, oiga, ¿por qué no presenta su examen para el Poder Judicial? Le digo, ay, no, porque yo francamente viéndolos a ustedes, no quiero estar como ustedes. Ahí en su estado de confort, y por esa razón mejor ya nada más que termine mis asuntos y ya vuelvan ustedes a hacer su desorden, ya ahí tener todos los expedientes tirados desordenados y escribiendo como les da su gana, y yo me voy a lo mío, que es la literatura, la defensa de los derechos humanos a través de este tipo de actividades. Créanme que de esta conferencia, bueno, de este podcast, al menos 2 o 3 personas se van a llevar algo bonito, positivo, como un buen regalo, y sobre todo el regalo que me dan a mí es el pasar ahí 1 hora y media de regalarme su tiempo, y es algo que yo valoro mucho, porque si me regalan su tiempo, yo también les regalo y espero pues darles cosas de utilidad, no estar ofreciendo basura para sus vidas, para sus oídos, para que luego no me digan, oiga, Fernando, ¿sabe qué? Usted me gusta mucho cómo habla, pero me gusta más cuando se calla. Claro. Dice, bueno, ya las preguntas ya. Ok, excelente. Pues. Ya finiquitamos con las preguntas. No, y si queda alguna, imagínate, al rato si tuviéramos micrófono abierto te van a decir, tenemos la pregunta de tal y tal persona. No sé. Ya ya las preguntas quedan finiquitadas, finalizadas. Ahora sigue la información. Ok, adelante. Dice, Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Última reforma de OFCC de 6 de enero del 2023. Hace poquito. Dice, ajustes razonables. Se entenderán las modificaciones y adaptaciones. Ajustes razonables. Se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga indebida, desproporcionada o indebida. Si quieres para hacer un poquito un aporte de esta ley, si me permites hacer un comentario sobre esta ley. Lo que nos está compartiendo Arely es la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Esta ley es de 2011, pero ha tenido sustanciales reformas, 2022, 2023, pero en síntesis, en esta ley se recogen los derechos a que tenemos las personas con discapacidad, en el caso de la impartición de justicia, accesibilidad, derecho a la salud, y en este sentido la ley es como con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, son nuestras llaves, junto con la Convención, nuestras llaves para abrir las puertas de la defensa de nuestros derechos. Si como personas con discapacidad le damos una ojeada, al menos a estas leyes, a estas 3, la Convención, la Constitución en sus artículos, la Constitución en sus artículos primero, en sus artículos 133, nos vamos a dar cuenta que tenemos herramientas, y además vamos a quedar un poquito asqueados porque vamos a decir, oye, aquí dice cosas que se dicen y cosas que no se hacen, pero al final del día nadie nos va a venir de pronto a decir, no es cierto, que tú estás inventando por tu discapacidad, dices que tienes estos derechos y no es cierto, son los mismos para todas las personas. Realmente existen esos documentos que debemos de conocer, junto con quien nos escuche en cada estado, pues también hay ordenamientos que
promulgan los gobernadores, que se escuchan muy bonito y son muy aplaudidos, pero pues falta nada más que sean supervisados, garantizados y en su cumplimiento. Bueno, pues yo quiero agradecer a Arely el espacio porque es importante, mi querida amiga. Yo les quiero contar una anécdota precisamente dentro del tema de la cuestión de discapacidad. Hace algunos años, algunos 5 años, que se me ofrece a mí la oportunidad de dar un curso en una de las dependencias gubernamentales. Y entonces yo soy de esas personas, así es mi estilo. Créanme que si hay un lugar, es lógico que yo me lleve a mis colegas. Así que en aquel entonces yo le dije, éramos en aquel entonces mi exmujer y traíamos nosotros la parte jurídica, pero nos faltaba alguien que nos hablara del tema de discapacidad motriz. Y en ese momento fue que le dijimos a Arely, acompáñanos, y le dije a Arely, acompáñanos en esta actividad, y pudimos generar una dinámica bastante atractiva, y es de la manera como se generan las sinergias. Pero a mí, lejos de documentar esta parte, me gustaría mucho, que además ya tenía bastante que no... teníamos una reunión, ¿verdad, mi querida Arely? Sí. Yo le pedí a Arely que me hiciera favor de compartir este material, porque además sé del cariño y del respeto y el respaldo que tiene la comunidad de defensores de derechos humanos para con un servidor, que, como les he dicho, han tenido para bien adoptarme como abogado, cuando mi formación no es la de licenciado en Derecho. Pero a lo mejor alguien se podría preguntar, y luego a veces nos dicen, ¿te puedo preguntar algo y no te ofendes? No, nada me ofende, siempre les digo, nada me ofende, ¿verdad que ya nada que nos pregunten? No, ya. Cuestión de que a lo mejor alguien quiere, me gustaría que nos compartas tu experiencia de el tema, en un primer momento de la discapacidad. ¿Cómo es tu situación, tu adquisición de la discapacidad, para que personas que de pronto se encuentran por ahí viendo esta información puedan conocerte, y además saber que Arely también ofrece diferentes tipos de actividades en el área de comunicación, y sepan que pues somos un grupo que estamos conocidos, reconocidos, y si se requiere también alguna información, pues ya saben que aquí estamos para la orden, a la orden. Bueno, antes de eso, ya las preguntas ya finalizaron, ya también la entrevista ya finalizó. Lo único que me gustaría pedirte es tu número de contacto. Bueno, Para que se comunique contigo por lo que me comentabas de las conferencias, si te quieren contratar y todo eso. mejor les voy a pasar mi ubicación en Facebook, porque luego a veces de pronto el número de contacto es un poquito más complicado, que podamos de pronto coincidir. Pero si ustedes me encuentran y me ubican en Facebook como Fernando de Jesús Castillo Bustos, así es mi nombre, Fernando de Jesús Castillo Bustos, les va a aparecer en mi presentación como escritor y defensor de derechos humanos. Contáctenme por ahí, déjenme un mensaje y yo con todo gusto respondo. Si respondo, me comunico, y estoy a la orden para alguna conferencia, actividad como esta, y también para, con estas actividades, con estas circunstancias tan amenas, sacar conclusiones y reflexiones bastante positivas. Encantado yo de poderles servir en alguna actividad. Bueno, y a mí me pueden encontrar en Facebook como Arely Jocelyn Guadalupe Monsiváis Elías. En WhatsApp 844-301-1126. Y quiero despedir este espacio con una frase que me gusta mucho. ¿Para qué quiero piernas si tengo alas para volar? Frida Kahlo. Y bueno,
lo que comentaba Fernando de la... Cuando yo entré no fue de recién que entré a MBR. Fue más adelante. Me invitó a dar una conferencia ahí donde él trabajaba. ¿Cómo se llamaba la institución? Bueno, en ese tiempo me pidió, no trabajaba con ellos, pero me pidió la Dirección de Prevención Social de las Violencias, Participación Ciudadana, y me pidió una actividad sobre inclusión, sensibilización, y yo dije, a mí me gusta, no soy egoísta, a mí me gusta compartir el pastel, y dije, ¿a quién me llevo? Igual, compañeros, cuando conozco compañeras, compañeros, yo así soy, y le pedí a Arely, oye, apóyanos con esta actividad en ese lugar. Me tocó dar mi testimonio sobre mi discapacidad visual y mi discapacidad motriz. Yo cuando era bebé me quedé discapacitada motriz por negligencia médica. Mi discapacidad no fue ni hereditaria ni de nacimiento. Tome nota, abogados, negligencia médica. Negligencia médica. Y pues así transcurre todo bien, primaria, secundaria, prepa... No, primaria, secundaria, kinder, primaria y secundaria regular. Hasta en la prepa fue cuando estudié prepa para personas con discapacidad, en el CAET CETIS 48. Y a los 14 años quedó ciega. También también es una discapacidad. No es negligencia médica, pero fue adquirida. O sea, fue de tiempo después. Yo iba a empezar a correr en carrera en silla de pista profesionalmente en el 21K. Okay. Y quedé ciega a la mera edad que requerían que requerían en la carrera para empezar ya a ganar profesionalmente como todos los corredores que vienen de otras partes. Y se echó para atrás mi sueño de correr profesionalmente. Y aparte también, de hecho ahí tengo mis sillas de pista. Y también lanzaba disco y bala. Uh-huh. O sea que a mí me gustaba mucho el deporte. Sí, me apasionaba el deporte, era deportista. Honestamente, disco y bala no me gustaba mucho, que digamos. Me gustaba más lo de correr y la natación. Porque también nadaba. De hecho, la directora de ahí de la prepa fue mi instructora de natación, que es Estela Rodríguez. Fue la instructora de... ¿La directora del CAEP? Sí. Ok. La directora de CAEP fue mi instructora de natación cuando yo estaba chiquita. Que me acuerdo que era bien exigente. Sí, ya como son los niños, que por todo lloran. Ajá, sí. Y yo me ponía... No nada más los niños, las niñas también. Me ponía a llorar por cualquier cosa. Y luego, no, sáquela de aquí, viene chiflada, no quiere trabajar. Y no me trabajaba. Tenía su carácter, la señora. Y pues es todo lo que yo puedo... Porque de hecho así fue esa vez, ¿no? Lo hice muy cortita. Y pues nada más importante señalar que Arely, como toda persona, como todo ciudadano con y sin discapacidad, tiene sueños, tiene proyectos, todos tenemos sueños, todos tenemos proyectos, y lo mismo que les voy a decir es lo que en su día le he dicho, no solamente a Arely, sino a personas que verdaderamente sí tienen también, como Arely, un sueño y estamos empeñados en conseguirlo y en soñarlo, pero durante el día, es decir, despiertos. Los sueños solo mueren cuando el soñador muere.
Y entonces, precisamente por eso estamos aquí, retomando proyectos, retomando ideas. ¿Por qué le quise preguntar a Arely? Porque esta entrevista era un proyecto que estaba pendiente, era un sueño y casi que Arely decía, no, tú no quieres participar, no me quieres contestar el teléfono, el WhatsApp. Si hubiera pensado de mí lo peor, pero para mí era un sueño poder estar aquí en esta cabina, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ser entrevistado por Arely. Esta es la primera entrevista de 2023, esta es la primera comparecencia que ofrece su servidor Fernando de Jesús Castillo Bustos, pero ahora les comparto lo mismo que comparte Arely su sueño. Mi sueño es que a partir de las demás comparecencias e intervenciones que tenga de manera pública, ya no voy a estar solo. Ahora estaré acompañado por intérprete de lengua de señas, porque para mí también es bastante importante el sentir de las personas sordas, con quienes además existe una deuda por situaciones que quiero mucho, para poderles también ser de utilidad como defensor de derechos humanos en algunos juicios de amparo. Así que no me voy a enfocar en las personas con discapacidad visual, porque las personas con discapacidad visual, pues siento que sí pueden hacer muchas cosas como las personas con discapacidad motriz, como las personas sordas, pero ¿saben cuál es el problema? Que las personas con discapacidad visual no quieren hacer las cosas. Y las personas de la comunidad sorda me han demostrado que, además de que quieren hacer las cosas, no solo se queda en querer hacerlas, las hacen. Hace tiempo que acudía a un evento público, se acercaba a mí una señora sorda y me decía que ha visto mi trayectoria como defensor de derechos humanos, entrevistas, me seguía en Facebook, en televisión, y como podía me decía que me felicitaba por los juicios de amparo ganados. Entonces yo sentí una gran frustración por no poderle contestar como Dios manda. ¿Y cómo manda Dios? Con lengua de señas, o como sea necesario de acuerdo a que se pueda generar a lo que aquí estamos, comunicación. Entonces ahí dije, tengo un compromiso y tengo una deuda que espero pronto saldar, de la misma forma que así mismo otro de los sueños que tengo y tenemos una persona a quien quiero mucho, aprender la lengua de señas y aprender a escribir haciendo uso no solo del braille, sino también de lápiz y papel, porque el día de mañana que publique mi libro y me digan, señor Fernando, ¿me puede hacer favor de firmarme o hacer una dedicatoria? Ni modo de decir, no sé escribir en tinta. Son los sueños y aquí estamos dispuestos y listos. Hoy es un sueño que se cumple y a seguir en este mismo camino y en esta misma línea. Muchas gracias, Arely, por invitarme, por no desistir, por no darte por vencida y no decir, ay, ya mejor no le hablo, ya lo bloqueo porque se está haciendo el sangrón, no quiere participar. A lo mejor lo pensaste, pero gracias por seguir insistiendo. Se está haciendo mucho del rogar. Bueno, conste que ella lo dijo, pero no, ¿cómo creen? No, nunca pues me hago del rogar. Algunas veces sí, pero otras no. No, pues gracias a ti por la entrevista. Y pues como lo digo, me despido. Y nos vemos hasta el próximo episodio de su podcast Charla Inclusiva. Muchas gracias.